Buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Es un día hermoso que nos presenta el Señor para ponernos delante de Él en su palabra estar. Dios amado, yo te pido en esta mañana que bendiga a cada uno de los oyentes, de cada uno de los que estamos aquí listos para escuchar tu palabra, Señor, y así crecer en ella para salvación y vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque tú nos alistas cada día más y más, para que en este tiempo difícil podamos empezar aquí el trabajo, Señor, de ganar almas para el reino de los cielos, sabiendo que más adelante estaremos también contigo reinando, Señor mío, para que muchos sean alcanzados en este tiempo del milenio, en el tiempo en que Jesucristo vendrá a gobernar, y ahí sí será ese gobierno justo, gobierno como el que nunca se ha visto, un gobierno especial en Cristo nuestro Señor. Así que pido por cada familia, por cada uno de los que escuchamos esta palabra a esta hora, para que nos aliente, nos des fuerza, Señor, inteligencia y sabiduría, para entender primero tu palabra y luego llevarla por doquier, Señor mío, haciendo cumplimiento de esa gran comisión, que es lo que tú quieres, que vayamos siempre llevando alma al reino de los cielos, Señor, así como lo hiciste con estos que eran pescadores de peces, pero que después los llamó para ser pescadores de hombres. Ahora tú nos llamas también a que seamos pescadores de hombres, de esas almas que van a, a llevar esta gran dicha, esta bienaventuranza de ser salvos. Y qué bueno que nosotros nos prestemos para estos propósitos de Dios, porque Él premia todo buen propósito de sus hijos. Gracias, Señor, te doy por cada uno de los hermanos de las familias que se unen en esta hora a escuchar tu palabra, y por todos aquellos que la oirán en diferido más adelante, por algún motivo no pueden en esta hora, por eso se graba y se deja para que la escuchen más adelante. Pero lo importante es que nos alimentemos de tu palabra cada día. Te doy gracias por todo y cada uno de ellos, Señor mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, estamos en el tema del afán y la ansiedad. Ya habíamos tomado en parte de ello. Vamos a leer el texto bíblico de Mateo 6, 25 al 34 para entrar en función. Me interesa que ya hayamos visto una partecita. Vamos a tomar la primera parte así nada más ligeramente hasta llegar donde estábamos. Y dice la palabra de Dios que vamos a leer en Mateo 6, 25 al 34. Y nos dice así la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Bien, mis hermanos. Entonces ya hemos visto aquí que el Señor nos dice aquí que por tanto, os digo, sí, o sea, por este motivo del afán y de la ansiedad, que no nos afanemos por cosas como es, no sé, por la propia vida, la vida terrenal, porque para Él y para nosotros lo más importante es la vida espiritual, la vida en Cristo. Así que Él hace alusión que no nos afanemos en esta vida por lo que habemos de comer o beber, ¿sí? Porque Él es el proveedor.
Lo que tenemos que estar afanándonos es por estar siempre en su presencia, buscándole, como leímos en la parte final, buscándole a Él primeramente, porque Él va a añadir todo lo demás. Lo que pasa es que hay falta de fe también en las personas y piensan que si se van a buscar previamente a Dios van a perder tiempo y no van a poder suplir sus necesidades. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que esto es precisamente la falla que hay en el hombre por no poner la fe en Dios. Cuando se pone la fe en Dios, se sucederá tal y como está escrito, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple. Y hemos tenido mucho testimonio de personas que realmente se han tomado la sabia decisión de servirle primeramente a Dios y nunca les ha faltado nada. Me incluyo, nunca nos ha faltado nada. Porque hacemos de nuestra vida un servicio total hacia Él, hacia Dios. Quiero también significar que no todos somos llamados para un ministerio, llámese apostolado, profecía, evangelismo o pastor como maestro. No todos, pero aquellos que hemos sido llamados para alguno de estos ministerios, nos enfocamos única y exclusivamente a prestar el servicio a Dios sin mirar qué va a pasar de nosotros, de nuestra vida, de nuestro vestido, de la comida, porque sabemos y tenemos fe completamente de que Él nos va a proveer, y eso por mi parte ha ocurrido. Y he escuchado muchos testimonios de personas que tienen esa misma condición y testifican con gozo, con alegría, de que Dios, así como yo, nos tiene viviendo en una forma adecuada, sin que nos falte nada. Esa verdadera riqueza en que no nos falta nada. De pronto no con los lujos o con algunas cosas que las personas desearían tener de una forma opulenta. Pero para nosotros no está esa opulencia, para nosotros está el servirle a Dios de la mejor manera, ¿sí? Sabiendo que no nos va a hacer falta nada y que vivimos bien como sus hijos. Así que no debemos de afanarnos por la comida ni por la bebida, porque Él lo añade después de que estemos sirviéndole primero a Él. Ni por el cuerpo que ha de vestir, también por el traje. Él sabe suplirnos todas las necesidades, porque Él sabe de las cosas que necesitamos antes de que las pidamos. Y ahí nos hace referencia con respecto a ello en pregunta. ¿No es la vida más que el alimento? Apenas lógico que la vida es más que un alimento. Y el cuerpo más que el vestido, es lógico que el cuerpo, el que se viste, es más que el vestido. ¿Ve? Por eso él pone ejemplos sobre las aves del campo, las aves del cielo, que ellas no siembran, no trabajan, ni dicen, no ciegan ni recogen en graneros, como lo puede hacer el hombre. Y mire que ellas nunca son escasas de alimento. Tienen todo el mundo para recorrerlo y buscar alimento donde quiera, porque siempre hasta ahí la naturaleza que les da alimento. ¿Ve? Dice que vuestro Padre Celestial las alimenta. Eso es una realidad. No, prácticamente ninguna ave puede morir de hambre porque tiene de dónde tomar, coger ríos, manantiales, frutas, plantas. Y dice así al respecto con pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Si ellas valen para el Señor mucho, que es su creación. Y nos dice, no valéis vosotros, o sea, nosotros como hombres, valemos mucho más que ellas. Y no tenemos que olvidarnos de ello. Entonces Él nos puede suplir lo que necesitemos, cualquier cosa que necesitemos. Solamente es ponerle cuidado a esta palabra, mis hermanos. Algunos tienen represado el servirle a Dios por algún motivo. El miedo, de pronto la desconfianza, de que si se ponen al servicio de Dios van a aguantar hambre o van a vestir mal o van a pasar necesidades. Déjeme decirle a mis hermanos que si tú tienes esta confianza en el Señor, esta fe, eso no va a ocurrir nunca. Nunca vas a tener ese faltante.
Más bien vas a tenerlo todo, más bien vas a estar seguro, más bien vas a mirar con seguridad, ¿ve? Porque nosotros valemos mucho más que las aves y nunca nos va a faltar. Por eso dice, ¿y quién, hablando sobre el afán, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Eso no lo puede hacer nadie. Y muchos de los que han intentado estas cosas, porque he escuchado algunos documentales de personas que se han querido aumentar su estatura, eh, no pueden mucho tampoco. Esos unos centímetros, 1, 2, 3, creo que el maíz que lo ha hecho como que es 4 centímetros el que más lo ha logrado, porque les alargan las piernas por medio de las rodillas. Y bueno, hay un poco de situaciones que, que se pueden lograr el hombre lo puede lograr porque Dios le da ciencia, ¿sí? Lo capacita. Pero aún así, dicen, después de haber hecho este programa de añadir a su estatura, que han visto en su cuerpo un maltrato, una forma muy difícil de vivir porque el dolor que les da es muy grave. Esto no es natural. Dios hizo las cosas perfectas y a cada uno dio el cuerpo normal como es, como Él quiso, porque lo vio bien. Tenemos que ser desagradecidos que tengamos vida, que podamos caminar sin dolor y bien. Así que démosle gracias a Dios y seamos agradecidos y no busquemos ningún tipo de ansiedad o afán por estas cosas que no llevan a nada prácticamente. Lo importante es tener la salvación, porque puede alargarse 10, 20 centímetros si lo pudiera hacer, pero ¿qué hay de su alma? Se va muy grandecito, pero más cuerpo se le va a quemar. Entonces mejor pequeño o grande, pero en el reino de los cielos, salvo por esa gracia de nuestro Señor Jesús. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice el Señor. Y pone allí en consideración los lirios del campo. Y no solamente los lirios, de pronto es una de las flores más hermosas que puede uno admirar con la vista. Porque si la pone Dios allí como ejemplo es porque es algo de lo más hermoso que pueda uno mirar. Y él vistió esa flor así, la hizo así, hermosa. Y dice cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como una de ellas, como uno de ellos, de los lirios. Porque Salomón lo pone aquí también como ejemplo y los ejemplos que pone Dios son máximos. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque Salomón fue un hombre demasiado rico, supremamente rico. No hay quien le iguale, ni le igualó en el tiempo de él, ni le igualará ahora, así lo dice la palabra de Dios. Un hombre que se dio el tener, imagínense ese número, 1000 concubinas. Eso es mucha gente que le servían. Y tenía sus esposas igualmente. Se habla de mil esposas y 1000 concubinas. Y para tener estas personas se necesita mucho dinero, hermanos. Si una persona tiene 2 o 3 personas o 4 en la casa y dice, uy, pero ¿cómo los alimento? Eso no hay dinero que alcance. Nosotros multipliquemos por 1000. Y 1000 concubinas y 1000 mujeres, son 2000. Pero no hay que sumar eso nada más. Hay que sumar los sirvientes, o sea, aquellos servidores que tenía allí para que le sirvieran en sus palacios, no en casitas, en palacios. Tenerle a estas mujeres palacios. Realmente es mucho dinero lo que se necesita para llevar una casa adelante. Como serán miles, pero no casas sino palacios. Entonces por eso es que no se puede calcular que otro sea mayor a él en riqueza. Y aún así dice que él con todo ese dinero, con toda esa riqueza y sabiduría que tenía, no se vistió como uno de estos lirios. ¿Ve? Esto todo hay que tener en cuenta.
Esto está en la palabra de Dios. Esto es una realidad. Y habla también sobre la hierba del campo que hoy es y que mañana se echa al horno. Tiene un tiempo perpetuo. Tiene un tiempo, una cosecha de cebada, de trigo, con la cual se echa al horno, que es para hacer el pan. ¿Ve? Los alimentos. Y estas espigas tan hermosas son muy bonitas. Ese traje que tiene una espiga es muy hermosa y uno se admira de una espiga. La forma como está trenzada y vestida con ese traje delicado. Y dice que Dios la viste así y que dura tan poquito tiempo y la viste así para poco tiempo de cosecha y después se echa al horno. Y dice en pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? Nosotros estamos más valiosos por encima de toda la creación de Dios. Fuimos los últimos creados después de que creó todas las cosas. Y fue en el día sexto. Ya el séptimo día lo descansó y lo tomó con reposo. Pero reposó cuando sabía que había hecho toda su creación y que hizo lo que él más quería hacer y ama, como es la humanidad. Por ese amor fue que dio a su hijo. Por ese amor fue que lo motivó a entregar al único hijo, a Jesús, para que nos diese la salvación por medio de la muerte de él, de su sangre preciosa. Y todo esto nos lo hace ver para decirnos al final en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque hay muchos que buscan esto, solamente esto. No viven es para eso, para comer, para vestir, para beber, para perder el tiempo ociosamente, pero nada para el Señor. Y los nombra precisamente como los gentiles. Recuerda que nosotros ya estudiamos la palabra gentil y publicano, que son pecadores, que son idólatras, que no tienen entrada en el reino de los cielos. Entonces, estos se afanan más por estas cosas que por buscar de Dios. Entonces dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe lo que nosotros necesitamos verdaderamente. Y déjeme decirle lo siguiente. Aquí estamos hablando de comida, de vestido, de beber y todas estas cosas. Pero la mayor necesidad que tiene un hombre, o que tenemos los hombres, es la salvación y la vida eterna. Es la mayor necesidad. Porque aquí se pasa una temporada de un tiempo relativamente muy corto. Para la vida del hombre es muy corta. Recuerden que antes vivían 600, 700, 900 años. Nosotros apenas alcanzamos a vivir, por mucho vivían los anteriores de 100 y alguito más de 100. Por ahí uno o dos quedan que están viviendo tiempo muy extra. Pero la palabra de Dios nos dice que en este tiempo el más robusto vivirá hasta 80, los demás 70. Es una realidad. Y nosotros vemos que es así. O sea que nosotros estamos viendo el cumplimiento de la palabra en todo tiempo y para con todo. No podemos decir que no es así porque es así lo que está ocurriendo. Es más, hasta ya la gente está muriendo muy joven. La mayor tasa de mortalidad ahorita la están presentando los jóvenes. Por muchas formas. Porque ellos mismos no se cuidan y mueren a temprana edad. Adquieren enfermedades. Por los mismos vicios, por las mismas formas de vivir tan escasa de lo que Dios nos manda. ¿Ve? Hay mucho suicidio de jóvenes porque no pueden conseguir lo que ellos anhelan, quieren vivir en su mente cosas que son como superfluas y al no conseguirlas se tienen decepción, entonces se matan, hay suicidio y por ende no se gana la salvación porque todo aquel que se quita la vida no tiene entrada en el reino de los cielos. El único que tiene derecho de la vida de un ser humano es Dios. Por eso Él sabe la fecha, la hora en que nosotros vamos a partir. Y esto nos sirve como preámbulo para vivir esta vida de pandemia y de situación difícil, sabiendo que Él tiene la hora señalada para cada uno de nosotros. Así que sigamos estos protocolos, cuidándonos, pero teniendo la fe en el Señor, que el día va a ser es cuando Él decida, no cuando lo decida una pandemia o cualquier otra cosa. Ayudémonos cada día
más y más a entender las cosas de Dios, que esto va para bien de nosotros. Y teniendo las cosas, sabiendo que Él nos da las cosas añadidas, porque aquí lo está diciendo el versículo siguiente, del 33, más buscad, está diciendo aquí, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Recuerde que la justicia de Dios es Jesús. Buscar a Dios y a su justicia, a este Jesús que nos da la salvación. Si eso hacemos, Él aquí da una promesa que no puede caer a tierra porque es hablada directamente dada por Dios en su palabra. Dice que si buscamos a Él primeramente, a Dios y su justicia, o sea Jesús, dice, todas las cosas os serán añadidas, o sea, todo lo anterior visto como el traje, el vestido y la bebida y todo lo que tenga que ver con el ser humano. Así que entendiendo esto que estamos estudiando, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día, dice, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Nosotros tenemos que ir un día a día, un día a la vez, y no afanarnos qué va a pasar del mañana. Bueno, sí tenemos que tener expectativas a largo tiempo. Cuando aún estamos jóvenes y vamos a hacer negocios, tenemos que ponerlos delante del Señor para que Él los lleve a final feliz, a un buen término. Para poder disfrutar lo que estamos consiguiendo en una determinada edad. Por eso los jóvenes que se casan tienen que hacer planes para el futuro. Planes, pero en las manos de Dios, puestas en las manos de Dios. Para que vaya seguro. Y eso llegue a buen puerto. Y podamos todos conseguir lo que deseamos. Pero como lo dice aquí la palabra de Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Él añade todo lo demás. Y cuando dice todo, es una palabra universal. Atañe a todo cuanto miremos, pensemos y querramos. Esto es lo que ofrece Dios en su palabra. Y por eso Él tiene un propósito en esto que acabamos de leer. Y es para que tengamos bien claro cuál es la prioridad en nuestra vida. Si lo material, las riquezas o la vida espiritual en Cristo, que es para salvación, pero salvación y vida eterna. Le estaba diciendo que la vida aquí en la tierra es pasajera. Eso es como dicen, un abrir y cerrar de ojos. Debería de pronto ser más larga, pero Dios ve cómo las cosas se están poniendo más complicadas y difíciles para que las personas sean salvas. Entonces Él prácticamente está como acelerando algunas cosas para que nos demos cuenta y vivamos un poco de tiempo, pero bien vivido. Pues si vivir 100 años es difícil, ¿cómo será vivir 900 años, hermano? Cuando se está acrecentando, aumentando la maldad, los gobiernos no cambian, los gobiernos van día a día en peor. Y miremos, los que ven muchas noticias se dan cuenta, porque ya nosotros ni queremos ver noticias, porque eso está sacando noticias que degradan. Y ellos se gozan de sacar lo que están haciendo mal, incluso aquellos que han sido quitando vida a personas, a grupos de personas que tienen no solo uno ni dos muertos encima. Eso hablan de cientos de muertos, por centenares, hermanos. Gente que ha matado a 100, 200, 300 personas y están ahí sentados en la silla del gobierno. Y que aún están diciendo que están reclamando por el derecho a la vida, imagínense, cuando se la quitaron a centenares de personas. O sea, están reclamando un derecho que ellos mismos han pisoteado de una manera lasciviosa hacia las familias y las personas. Esto es paradójico, hermanos. Pero ese es el mundo. Por eso nosotros podemos estar en el mundo, pero no con ellos sentados en esas mesas, ni en esas sillas de escarnecedores.
porque dice, bienaventurado el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedor. ¿Mm? Así que nosotros tenemos que hacer la diferencia, hermano. No interesa. Aquí estaremos en el mundo, viviendo en este mundo, pero no con el mundo. Ser la diferencia, tener nuestra prioridad, la salvación, la vida espiritual, la salvación en Cristo nuestro Señor. No la glotonería, no la comida, porque la misma palabra nos dice que la salvación no es bebida ni comida. Eso es lo de menos, Él lo añade. No va a hacer falta. Dediquémonos a buscar primeramente de Él y tendremos una vida realmente gustosa, una vida de lujo, pero no de lujo de lujos materiales, aunque el Señor nos puede también dar algunos lujos para vivir, pero no porque lo querramos, porque Él nos los pone ahí. Él sabe que nos añade y que no nos haga daño, porque Él añade cosas que no nos vaya a quitar de su presencia. Él sabe y conoce nuestro corazón hasta dónde puede llegar. Nosotros no lo conocemos. Por eso si llega una riqueza mayor, puede sacarnos de la presencia de Él. Hasta esto hay que tener mucho tino de pedirle al Señor que nos dé lo que no nos vaya a quitar de su presencia. Porque qué tal tanto anhelo, tanto deseo de estar en la presencia de Dios y que cualquier cosa irrisible, material como la riqueza o las posesiones nos vayan a apartar de Él, sabiendo que eso se queda y no lo podemos llevar y perder la salvación, perder esa alma. No, mis hermanos. El asunto es que la vida es muy deliciosa. ¿Y a quién no le gusta tener dinero, riquezas? Esto es un tentativo, hermanos. Todo esto es bueno y se debe disfrutar de la mejor manera cuando se tenga, sanamente. Pero el problema es poner la mirada en todo esto material y perecedero, porque eso perece, quitando la mirada y la confianza en Dios, que es el dador de la vida y de la salvación a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Por eso Él nos recalca y nos dice en su palabra, y no nos cansaremos de tener que mirar claramente hasta convencernos, que allá nos está diciendo en Mateo 6:25, por tanto os digo. O sea, todo esto que nos está haciendo ver claramente es por tanto, por esto, porque Dios nos está diciendo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, o por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces tengamos en nuestro corazón siempre esta pregunta, que nosotros valemos más que cualquier cosa creada. Pero este valor que tenemos que tener es un valor que también es mayor para el Señor, nuestra alma. Así que no nos afanemos por estas cosas, sino que tengamos un alma que la presentemos al Señor. Una alma totalmente alejada de todas estas cosas que son solo afanes. Pues con el dinero no se puede comprar amor o paz. Nada de eso se puede comprar. ¿Ve? O sea que esto es un preámbulo al afán o los afanes como qué habéis de comer o qué habéis de beber. Y todos estos afanes y todas estas cosas, ¿cuál va a ser su fin o a dónde van a parar? Él mismo lo dice en la palabra de Dios. Y lo dice que todo esto, de la comida y la bebida, van a parar a la letrina, hermanos. ¿Ve? Ni siquiera se va a aumentar todo aquello que se come, se digiere y se pierde. Se queda la vitamina, queda el mineral, queda todo lo que necesita el cuerpo para sostenerse, para vivir y no fallecer o desfallecer. ¿Ve? Pero la mayor parte se desecha y va a la vitrina, a la letrina.
Así que beber, vestir, estudiar, el correr y todo lo que es para el cuerpo no es más que el cuerpo, no puede tener mayor importancia que el cuerpo. El cuerpo es mayor, porque en el cuerpo se encuentra algo que es muy valioso, y es muy valioso para Dios y se llama alma. Cuidemos esta alma, cuidémosla para Cristo. Versículo 25b. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lógico. Un vestido se aja, después de lucirlo por un tiempo, ya que no cambiarlo, o se hace la necesidad de cambiarlo, ¿sí? Porque se aja, se daña, pasa de moda incluso. Mira, hay cosas, pero no perdamos de vista lo que dice la palabra de Dios. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pues la verdad es que muchos viven para comer y muy poquitos comen para vivir. La gente hasta pierde su figura muchas veces porque el afán está en la comida. Y ya no les interesa verse supremamente, ¿no? Supremamente, no estoy hablando de algo normal, sino supremamente gordos, obesos, sabiendo que esto también va en contra de la persona. Su enfermedad la puede tomar por medio de la obesidad. Por eso en esta pandemia dice que el que es obeso también está en peligro, más peligro que el que no lo es. Ahí mismo nos está diciendo las mismas cosas que se ven en la normalidad, nos están enseñando, hermanos. Todo esto hay que hacer uso para dejarnos enseñar de la palabra de Dios tal y como está escrito. Es que a veces no se ve, pero cuando Dios nos presenta las cosas, por algo Él las presenta. Y está presentando aquí que la persona obesa tiene mayor facilidad de que lo tome la pandemia. ¿Ve? El pan diario es la ansiedad. ¿Ah? El pan diario. Por eso dice, no os afanéis por ese pan diario, por la comida diaria. Él la pone en cada uno de nosotros. Él es rico, Él es poderoso. Y sabe también que falta a cada uno. Él cuida a los animalitos, cuida a las plantas y cuida, pero para Él es mayor el hombre. Así que Él está dispuesto y listo. ¿Qué? Para darnos las cosas que necesitamos. Sigamos adelante. Mire que las personas se afanan por ganar cada día más plata, por tener más riquezas, por tener más posesiones. Y en cuanto al ganar economías, démonos cuenta cuántos sueldos o diferencia de sueldos existen en Colombia. Así nomás, hablemos de Colombia. Y aquí hay personas que están ganando millones, más de 20 millones, mucho más. Mientras que una persona gana el mínimo y algunos no ganan ni siquiera el mínimo. Entonces, mis hermanos, aquel que gana más tiene más problemas. Así como gana también, se va a ganar muchos inconvenientes. Por eso entró a formar parte esto tan ilícito que se llama el secuestro. Porque hay gente que tiene tanto que ni sabe cuánto tiene. Y hay otros que están detrás de esas cosas, de lo ajeno. Y por eso hemos tenido un problema aquí en nuestro Colombia. No solo aquí, en muchas partes, pero aquí se acentúa demasiado. Entonces, entre más ganemos, pues más se gasta. Porque el que tiene más quiere tener y va a gastar y va a tener más lujos y más cosas. Pero también le va a quitar su sueño. Entonces, entre más se gana, más se gasta y quita el sueño. Esto no es lo que quiere Dios, sino que vivamos en paz, tranquilos, en calma. Entonces, el problema actual es el consumismo, porque hay esta palabra del consumismo y esto está a nivel mundial. El consumir así no se necesite. Y hay personas que se dedican a comprar cosas
y al poco tiempo la están regalando porque ya no les estorba, o para los que la compraron no la van a usar, pero la vieron que era muy bonita y era como muy práctica para algo, pero ¿acaso va a usarla? ¿Ve? ¿Acaso le va a sacar partido? Porque comprar una cosa costosa para guardarla años y años, para usarla una vez o dos veces y después guardarla, ¿ah? Eso se llama consumismo, hermano. Por eso muchas veces uno encuentra las cosas ya en los almacenes o quienes las arreglan porque tienen las herramientas. Pero yo compré una herramienta para arreglar, una bien cara, para arreglar por ahí una olla a presión o una tapita y pues guardarla y por ahí que se oxide. Eso, hermano, se llama tener la mirada en el consumismo. ¿Ve? Entonces el problema actual es el consumismo y va en contra de la palabra de Dios. Por eso es que está así el planeta, hermanos. La gente no come para vivir, sino que vive para comer. Y supiera lo que está comiendo hoy en día, hermanos. Quedamos aterrados con la pastora de darnos cuenta cuando viajamos, cuando vemos personas, conocemos personas que están comiendo demasiadamente mal, hermanos. Ya ni se cocina las habitas, los frijoles, la yuca, la racacha, aquello que da la tierra, sino que están cambiando por chitos, por papas, por comida chatarra. No estoy hablando de papas cocinadas, de papas en talego. Todo aquello que viene en talego, hermano, es perjudicial para el ser humano. Todo. Lleva un poco de ingredientes, de químicos, que esto está dañando al ser humano. Y algunos vienen empacadas con aluminio por dentro, con plomo, sabiendo que esto es perjudicial para la salud. Pero estos paquetes vienen así para que se puedan conservar, porque es mucho lo que le echan allí que puede hacer daño. Entonces es el material en que los pueden empacar, pero eso es dañoso para el hombre, para el ser humano. ¿Mm? Además hay una ansiedad para comprar, así como para... Así no se necesitan las cosas, es una ansiedad de tenerlas. ¿Mm? Pero esto lo hace por medio de la publicidad y aquí juega un papel importante lo que es el sistema publicitario, porque hacen ofertas, descuentos, que eso a la verdad no es descuento, porque ellos tienen que pagar la publicidad que hacen y la publicidad es carísima en nuestro medio y en la actualidad algo que es costosísimo en la vida es la publicidad, en la vida comercial. Y ellos cómo van a poner un comercial para vender una cosa barata, para perder plata. No, ese comercial tiene que ser pago. Y el producto que tú compras o que yo compro está pagando la publicidad. Porque eso va ahí en los costos. Cuando se hacen costos para sacar un producto hay que sacarle costo de transporte, si tiene que lavarse, de agua, quien lo haga, del servicio que presta la persona para pagar un sueldo. Y si tiene publicidad, pues todo eso son cosas que se van aumentando y a la final tiene un costo y se hace la derivación para que no haya pérdida, sino que haya ganancia. Entonces, ¿quién está perdiendo ahí o quién está pagando esa publicidad? El consumidor final, como lo hace también con el IVA, el consumidor final, quien lo consume. Las ofertas y las promociones instan a comprar cayendo en la trampa, creyendo que está barato, mejor dicho, hay hasta publicidades engañosas, que eso es penalizado. El que se deja pillar con propaganda engañosa tiene que pagar por ello, con plata, con multa, muchas veces con cárcel, si es mucho lo que ocurre allí. El ejemplo de consumismo, vamos a mirar aquí unos ejemplos de consumismo, espero que sean bien tomados. Esto no es tomados así de alguna revista o de algún periódico.
Esto es tomado de la vida real. Real, hermanos. Y aquí hay un ejemplo de consumismo, no tanto en lo comercial, pero es tomado de la vida diaria, de personas que han pasado por esto. Así que este ejemplo se da de una señora que vivía por allí en el barrio Simón Bolívar. Ya ustedes más o menos saben a qué lugar de Bogotá. Es un barrio marginado, vive personas de mucha necesidad y que como mamá llevaba a su niño por la falta de economía, porque no había con qué, al comedor comunitario, porque carece de alimento, ¿sí? No tiene la forma de cómo darle alimento a su hijo. Tenía un hijo único. Pero la señora está afanada. Mire que la lleva al comedor comunitario donde tenía que pagar. Esto ya hace unos años, mis queridos hermanos. Allí pagaban en ese tiempo 400 o 500 pesos por el almuerzo, los comedores comunitarios. Y allí el niño comía y se alimentaba y ella estaba feliz porque no tenía que hacer mucho gasto y como no tenía con qué, pues era algo muy importante para ella. Y era afanada ella, mire, gastando 500 para el almuerzo para que almorzara. Pero ella estaba afanada porque el niño le exigía unas zapatillas de marca que le costaban 180.000 pesos en ese tiempo, porque esto hace varios años. Hermano, cuando no se tiene para comer y que toca ir a almorzar con 400 o con 500 pesitos para que no se vaya a ver su vida en problemas de salud por falta de alimento. Entonces esas prenuras para conseguirse 400 o 500 pesos que la señora ya era de edad, no era tan joven para darle a este hijo. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es justo, hermano, esto no es sano. De que el consumismo, porque salen en la televisión, en las propagandas, que estas zapatillas, si no la tiene, mejor dicho, ¿qué podrá pasar con una persona que no le ponga unas zapatillas de estas? Pues nada. Pero entonces la propaganda, la publicidad, hace que estas personas se llenen de esto. Y la tenía pero aterrorizada, era una exigencia. Y la señora estaba buscando la manera de cómo comprar las zapatillas al niño para darle gusto. Imagínense, cuando no tenía para la comida. Entonces esto lo hace el consumismo. Aunque estas cosas de comer, beber, vestir son prioritarias, Jesús hace ver que no os afanéis. Sí, son necesarias para nuestra vida. Pero no tenemos que poner el afán en ello. Tenemos que creer que si buscamos primeramente a Dios, a Él, también tener la confianza de que Él nos dará todas las cosas que le pedimos y que nos hacen falta. ¿Mm? Por eso Él está diciendo ahí claramente, y tenemos que reiterar y leer nuevamente porque tenemos que estar muy convencidos, mis hermanos. En Mateo 6, 26 al 32. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si ve cómo el Señor, en la palabra, después de haber visto, estudiado, haber ahondado en esto, nos hace ver que tiene razón, que tiene sentido lo que hemos leído. ¿Mm? Que realmente Él lo está diciendo porque es una realidad. ¿Mm?
Y dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Está dándonos a entender, mis hermanos, que pongamos la fe en el Señor. Si nosotros ponemos la fe en el Señor, podemos, considerando todas esas cosas, conseguir lo que necesitamos y bien conseguida. Porque Dios es el que nos va a suplir, no otro, sino Él. Por eso Él está diciendo, ¿por qué nos suple? Porque Él nos provee, dice, no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe, hermanos. Así que nos afanemos ahora más por saber cómo estamos en presencia de nuestro Dios. Busquémosle a Él mientras puede ser hallado. Porque si esto hacemos, hermanos, todo lo demás carece de importancia. ¿Ve? La carencia y no tener todas estas cosas hacen separar a algunas personas de Dios cuando algunos no consiguen lo que quieren. Pero no tienen a Dios en su corazón. Pero ellos piensan que Dios tiene la obligación de tenerlos bien. ¿Ve? Casi que lo están culpando. ¿Para qué me trajo a esta vida si no me da lo que quiero? Pero olvida el principio divino, que le busquemos primeramente a Él. Primeramente buscarle a Él y después Dios se encarga de lo demás. Añade lo que hace falta. ¿Ve? Entonces muchos porque carecen de tener cosas como estas. Comida, bebida, vestido, lujos. Entonces algunas personas se separan de Dios, se apartan de Dios. Y apartados de Dios, cuénteme qué puede conseguir. Nada. Se hace más dificultosa la vida. Cuando no se confía en Dios, en Él, entonces si buscamos todas estas cosas que vienen por añadidura y no confiamos primeramente en Dios, nos portamos como aquellos otros gentiles que no quieren saber nada de Dios, pero buscan primeramente todas las cosas materiales. Entonces, ¿cuándo llegarán a ser hijos de Dios? Nunca, porque no le buscan. Él quiere que le busquemos. Leámoslo nuevamente, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas, ¿o serán qué? Añadidas. Seamos pues inteligentes. Usemos de esa inteligencia que Dios nos da. Y viene la conclusión que nos puede dar por medio de otro versículo ante todo esto que hemos hablado. Y es el versículo final, el versículo 34 de Mateo 6. Y nos hace concluir allí, pensar en la conclusión. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No es que está hablando de que los días no es una bendición absoluta, va a traer trabajos, dificultad, pero si no estamos buscando de Dios primeramente. Para los hijos de Dios no es esta maldición de trabajar para comer. Eso se llama en la palabra de Dios pan de dolores. Para los hijos de Dios está en buscar plenamente el reino de Dios y su justicia para salvación, y lo demás viene añadido. Esto es prioridad en el Hijo de Dios, en el que busca de Dios, el que quiere salvar su alma. La prioridad está en Cristo nuestro Señor. ¿Ve? Aquí tiene que haber una fe total, porque si no hay fe, no se logra esto, ni mucho más, ni mucho menos. La fe es absoluta. Por eso el Evangelio es por fe. Y esa fe en un Hijo de Dios consiste en, vamos a nombrar algunas cosas,
en que consiste la fe en un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Así que el Evangelio es por fe, mis hermanos. Todo esto tenemos que tener fe si queremos conseguir las cosas necesarias. Pero tener fe es servirle a Dios primeramente, porque esa fe nos va a llevar a conseguir lo demás. Entonces el Evangelio es por fe, no se olvide. Un verdadero discípulo de Cristo consiste, la fe en un verdadero discípulo de Cristo consiste en creer en Jesús. Creer en Jesús. O sea, creer a la persona de Jesús. ¿Ve? A la persona de Jesús, una persona. Recuerde que Dios son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la persona de Jesús tenemos que creer en Él, en la persona de Jesús. Pero también tenemos que tener la fe. El Evangelio es por fe y el verdadero discípulo de Cristo consiste la fe en creerle a Jesús. Una cosa es creer en Jesús y otra es creerle a Jesús. ¿Mm? Muchos creen en Jesús, dicen, sí, yo creo en Jesús, es el Hijo de Dios, hasta ahí llegan. Ya creyó en Él, pero eso no es el todo. El todo está en creerle a Jesús. ¿Y qué es creerle a Jesús? Pues está en la palabra. ¿Mm? Creerle a la persona de Jesús. Entonces tengo que creerle cómo Él estuvo viviendo en la tierra cuando vino a darnos la salvación. A darnos ese ejemplo de cómo se vive para ser salvos. Porque Él no tuvo pecado en su vida. Dios tuvo que hacerlo pecado, pero Él fue inocente. Y hasta la cruz llegó como inocente, habiéndolo hecho Dios pecador, pero para que pudiera pagar por el pecado de todo el mundo, porque nadie puede pagar algo si no lo debe, entonces tuvo que hacerlo pasar por pecador para que él pudiera pagar. ¿Ve? Entonces tenemos que tener fe en el Evangelio, en lo que Él dice. El Evangelio es Jesús, no se olvide eso. El Evangelio es Jesús. Y tenemos que creerle en lo que dice Jesús, en lo que Él dice. El Evangelio es Jesús. Entonces tenemos que creer en lo que el Evangelio dice. Y el Evangelio nos acaba de decir, no os afanéis por el día de mañana. ¿Ve? Tengámosle fe. Esto es por fe, hermanos. De otra manera no se mueve. Las cosas de Dios se mueven solamente por la fe. Créele a Jesús, a la persona de Jesús, en lo que Él dice. No os afanéis por el día de mañana. Las personas sufren y se afanan por todas las cosas que ofrece el mundo. Se desviven por ello. Muchos, está hablando de la mayor parte. Pero los hijos de Dios debemos afanarnos es por agradar a Dios en todo. ¿Y cómo hacemos el agrado de Dios en todo? Primeramente, buscándole a Él, buscando en su palabra, indagando, leyendo, entendiendo el mensaje, entendiendo lo que es un mandamiento, una ordenanza. ¿Sí? Pero eso se hace necesario la lectura. Pero es que algunos son perezosos para leer, hermanos. Y ahí está el verdadero problema, porque la palabra de Dios está diciendo claramente que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, o sea, por ignorancia. Ignorar la verdad, ignorar la palabra de Dios. Así que démonos a la tarea, mis hermanos, de la lectura de la palabra, que sea primeramente en nosotros, para poder tener la autoridad de decirle a nuestros hijos, lean la palabra. Para poder decirle a nuestro familiar, llámese como se llama, tío, mamá, hermano, primo, lo que sea, aún a nuestros vecinos, tener la autoridad de decirles, porque yo leo la palabra, estoy bendecido. Y esa bendición me acerca a toda la realidad de lo que ofrece la palabra de Dios como promesa. Y estas promesas todas las ofrece con gran bendición.
pero se hace necesario que haya autoridad, no de gritar, no de pegar, no de subyugar, la autoridad de cumplimiento de la palabra primeramente en nosotros. Porque si tú y yo no cumplimos lo que decimos, no cumplimos lo que dice la palabra de Dios y lo que entendemos en ella, entonces eso es algo que es puro legalismo, ¿eh? Que hagan los demás, pero yo no. Y esto no es justo en el Señor. Y acuerde que Él dice, más buscar primeramente a Dios y su justicia. Tenemos que ser justos como el justo. Y el justo, el verdadero justo es Dios. Y el justo nos justificó, que es Jesús. Tenemos que andar con esa justicia. Si realmente hemos sido justificados con su sangre, justificados del pecado, Él es nuestro justificador. Y si nosotros somos justificados por Jesús, tenemos que andar en esa justificación, en esa justicia. Hacer justamente lo que Dios nos está mandando en la palabra. ¿Ve? Así es la única manera que yo puedo agradar a Dios en todo, primeramente en la obediencia. Porque si aprendo bien la obediencia a través de la palabra de Dios, no tengo ocasión de hacer las cosas contrarias a lo que Dios manda, porque lo he aprendido bien y lo he aprendido de la palabra de Dios. ¿Ve? Eso es casi una seguridad de vida, una seguridad de una condición de vida delante de Dios. Así que mis hermanos, les ruego el favor, cumplamos primero nosotros, hagamos de los decretos, mandamientos, de las leyes de Dios, de todo de estos mandamientos que Dios nos está enseñando. Acuerde que son 113 mandamientos que vamos a aprender aquí en el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 5, 6 y 7. 613 mandamientos. Y esos mandamientos fueron los que cumplió Jesús. Por eso es que la misma palabra que estamos leyendo nos está invitando a estar o a ser de la estatura del varón perfecto, que fue Jesús, que pudo cumplir, que dio cumplimiento y dejó consignados estos mandamientos para que así los vivamos. Y estos mandamientos no son gravosos, hermanos, porque aquí siempre nos está llamando a hacer el bien, a ser de bendición, a amar a nuestros hermanos, a dar amor por todo lugar, a tener misericordia, bondad. Todas estas cosas, hermanos, no son difíciles. Además, son muy honrosas. Nos dan cierta ímpetu, importancia como seres humanos el tener esto en nosotros. Así que, mis hermanos, afanémonos por ello. Dejemos las cosas irrisibles que no tienen valor, dejémoslas a un lado y preocupémonos por buscar primeramente de Dios, y así podemos obtener una vida, realmente vida, que uno diga, le saqué provecho a la vida. Porque unidos a Cristo, de la mano de Dios, vamos a vivir las cosas mucho más enriquecedoras que cualquier otro, que no esté en los caminos de Dios. Los animo, mis hermanos, y sigamos adelante. Dejemos ese afán y esa ansiedad por las cosas irrisorias y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y no nos faltará nada, todo será añadido. Oro por cada hermano, por cada familia. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús, pidiendo que sean prosperados, guiados, que todo lo que han puesto en su mente y corazón en oración, Dios esté contestando todas estas peticiones de su corazón. Los bendigo hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.